Hola a todos, hoy os traigo una receta que quería haber compartido con vosotros en verano y que al final no he podido por falta de tiempo, pero que es muy práctica precisamente si hace mucho calor o si no dispones de horno en casa. Unos panes sin gluten preparados en sartén, tiernos a no poder más y que se conservan blanditos un par de días. En el vídeo os voy a dar opciones para que podáis prepararlos en el mismo día o preparar la masa el día antes para adelantar trabajo, pero también para que el pan sea aún más tierno y más digestivo. Te animo en este momento a que te suscribas a mi canal y que actives las notificaciones. Y vamos a ver ya cómo preparar estos panes sin gluten preparados en sartén. Comenzamos mezclando los ingredientes secos. Esto que tengo aquí es la harina de avena sin gluten, que en mi caso preparo moliendo copos de avena sin gluten. Voy a añadir la harina de garbanzo, almidón de maíz y almidón de tapioca. Ahora voy a añadir la sal, el azúcar, que ayudará a la masa a dorarse. Y voy a añadir la levadura seca instantánea, que no necesita ser activada. Debe ponerlo en el paquetito, eso sí. Pero ojo, no confundas con la levadura de repostería, que es un polvo blanco. Fíjate que esto tiene unos granulitos marrones. Si preparas la masa el día antes, añade la mitad de la levadura, para que la masa no fermente tan rápido. En este vídeo de aquí arriba te cuento en detalle por qué. Voy a añadir el psyllium husk, que como veis es más marroncito que el que uso otras veces. Simplemente es menos puro y absorbe un poco menos de líquido. Si el tuyo es más blanco, más puro, tu masa será después más manejable. Voy a añadir el agua y voy a remover. Al comienzo será una masa muy blandita, pero a medida que el psyllium va absorbiendo el agua, la masa va espesando. Tapa y deja reposar hasta que casi doble su volumen. A temperatura ambiente si vas a hacer el pan en el día y en el frigorífico si preparas la masa la noche antes. Tras el reposo, tu masa tendrá este aspecto como de mousse. Añade la goma xantana y remueve un poco para que se incorpore en la masa, antes de amasar propiamente, a mano, con amasadora o con varillas eléctricas con accesorio de gancho. Amasa unos 10 minutos, hasta que la masa se vuelva homogénea y pierda tensión, de forma que pueda crecer después correctamente. Si amasas con varillas eléctricas con accesorio de gancho, ve haciendo pausas para no quemar el motor. Una vez que hayas amasado, recoge bien la masa de los bordes con una espátula de goma y forma una bola. Espolvorea con harina y ve despegando la masa del recipiente. Es la forma más fácil de sacar la masa sin desperdiciar nada. Divide en porciones. Puedes pesarlas o hacerlas a ojo. Yo las hago de un tamaño del que quepa después la mayor cantidad de panes en la sartén. Hoy los voy a hacer de dos tamaños, de 100 y 200 gramos. Cuando tengas las porciones divididas, toma una y enharínala un poco. Si la porción es bastante regular, posiblemente te baste con redondearla un poco e irla aplanando hasta que quede un disco de aproximadamente 1,5 centímetros de grosor. Pero si es una porción irregular y ves que no va a quedar bien, bolea. Aplana igualmente la masa, quede de la forma que quede y remete los bordes formando una especie de saco. Pellizca un poco la parte que has unido y da la vuelta. Y después haz igual, ve aplanando hasta obtener un disco de 1,5 centímetros de grosor. Si el pan es algo más grande, puedes dejar el disco algo más grueso, pero no exageres, que si no, costará después que se cocine por dentro sin quemarse por fuera. A medida que vayas dando forma a tus panes, colócalos sobre una tabla, cubre con un paño. Deja reposar una media hora, que esponjen, pero no es necesario que crezcan al doble. Pasado este tiempo, comienza a calentar una sartén de fondo grueso a fuego medio. Si quieres ir más rápido, cocina en 2 sartenes a la vez, como voy a hacer yo. Yo voy a ir alternando entre las posiciones 4 y 5 de las 9 que tiene mi cocina. Cuando esté caliente, coloca tus panes en la sartén, cubre con una tapa y cocina unos 15 minutos.
Si es la primera vez que preparas la receta, echa una ojeada pasados unos 12 minutos. Puede ser que tengas que bajar un poco el fuego. Yo tengo siempre que ir bajando y subiendo. El panecillo grande se ha hinchado como veis. Es relativamente normal. Al poner sobre la sartén caliente, se forma de golpe mucho vapor dentro y el pan se puede inflar. Es lo que pasa con los panes de pita. Por cierto, no te pierdas mi receta de pan de pita o pan árabe sin gluten. Te enlazo el vídeo aquí arriba. Vuelve a tapar y cocina otros 10 minutos. Al dar unos golpecitos al pan, debe sonar a hueco. Y la superficie no se debe hundir. Debe estar ligeramente crujiente. Si es necesario, manténlos al fuego un par de minutos más, dando la vuelta para que no se quemen. A medida que estén listos, retira una rejilla y continúa hasta cocinar todos los panecillos. Deja enfriar y en cuanto estén tibios ya puedes consumirlos. Estos que ves son los panes que salen con las cantidades de la receta. No os hacéis una idea lo tiernos que quedan. Además, bien guardados en una bolsa hermética, siguen blanditos al día siguiente e incluso 2 días después. Aunque yo corto por la mitad y congelo los que no voy a comer de inmediato. Y en el momento de consumirlos, separo las mitades y las meto congeladas a la tostadora. Quedan igualmente riquísimos. Pero es que eso no es todo. Puede que sepas que muchos panes sin gluten no mojan bien las salsas. Bueno, pues fíjate lo que es esto. Vamos, estos son sin duda mis nuevos panes favoritos. Y nada más por ahí. Yo me voy a buscar acompañamiento a estos panecillos, aunque os digo que se pueden comer hasta solos. Y espero que os animéis todos a preparar unos iguales en casa. Un saludo a todos.